¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su canal donde el audio, video y fotografía se reúnen en un solo punto, ¿ok? Bueno, vamos a abrir este video con una cámara análoga en formato 35 milímetros, es decir, una cámara que utiliza rollo de la marca Pentax, modelo IQ Zoom EasyR, con lentes hechos por la propia Pentax desde 38 milímetros hasta los 70 milímetros de zoom. Bueno, pues como podemos ver, la cámara fotográfica está excelente, físicamente, estéticamente está muy bien. Aquí podemos ver que está conservada y de hecho funciona perfecto. Esta línea de las cámaras hechas por Pentax IQ Zoom son muy buenas, tienen un excelente desempeño, muy buenas cámaras, la verdad. En esta cámara tiene su funda original, ahí la podemos ver, la cual pues está en muy buena condición también. Este modelo de cámara, cabe mencionar que utiliza una batería de este tipo, es la CR123A. Es una batería de 3 volts, en este caso especial para fotografía. Ahí está, 3 volts CR123. Ok, bueno, pues la cámara funciona excelente. Vamos a ver un poquito más las características de la misma. Vamos a darle la vuelta. De hecho ya tenemos el rollo instalado. Es un rollo usado simplemente para ver qué tal se desempeña la cámara. Vemos aquí el date, la fecha, que está fechado para el año 98, el mes 1, día 1 por lo visto, ¿no? El año 98, que es el año en que se fabricó por lo visto la cámara. Aquí vemos el panel, todo muy bien, los botones. El flash se puede configurar ya sea forzado, sin el flash. Ahorita van a ver varias modalidades del flash, el temporizador, el modo paisaje también, reducción de ojos rojos, todo excelente, ok, todo funcionando perfecto. Aquí vemos en la parte inferior el número de serie, Asahi Ops Code LTD, correspondiente de Pentax. Aquí donde va instalada la batería, todo muy bien, ok. Pues la cámara está perfecta, ok. Vamos a encenderla. Va a aparecer aquí en el display, va a aparecer el número 2, porque ya hicimos la prueba con 2 disparos. Aquí ya está, ok. Vamos a ver que efectivamente va a aparecer. Ahí está el número 2. Se han hecho 2 disparos. Vamos a manipular lo que es el zoom para que vean que tanto se mueve. Ok. Ahora vamos a ver a través de la ventanita esta del visor para ver cómo se aprecian los cambios. Ahí va. Ok. Ese es el zoom que hace la cámara. Ok. Ok. Ahí está. Ok. Las modalidades de flash que les mencionaba. Vamos a ponerlo. Ok. Ahí está. Es flash forzado. Este es ahí de sin flash para las tomas en la noche. Flash forzado en la noche. Día soleado con, bueno, sin flash. Batería, ok. Está. Acá el otro está el timer. Está activado el temporizador. Vamos a quitar y poner paisaje. Ahora vamos con ojos rojos. Está, ahí aparece el ojo. Ok. Ahorita como está en automático, supuestamente. Vamos a enfocar a otro punto, así como está, porque si lo ponemos frente a nosotros, hacia nosotros,
va a detectar que la fotografía no va a salir del todo bien. Ahí está, ok. La estoy apuntando en dirección para allá, porque si lo dejamos frente no quiere disparar, como hace unos momentos pasó al momento de grabar el primer video. Ahí está, aquí no quiere disparar porque el enfoque nos va a indicar que va a salir error. Vamos a poner así, ahí sí, ok. Todo depende a qué punto la estés enfocando. Ok, ahí está. Vamos a hacer, ok, ya avanzó, ya está en el número 5. Vamos a quitar el flash. Ahí está, ok. Vamos a hacer un acercamiento para que vean la apertura de la lente. Ahí está. Ahí está. Si se fijan, primero se prende una luz verde. Ahí está. Y luego la roja. Ok. Ok, ahí está. Ok. Igual, vamos a dar zoom. Ok. Perdón. Vamos a ir ahora con el temporizador. Y vamos a dejar el flash automático como estaba. Ok. Déjenme alejar esto. Ahí está. Vamos a dispararlo. Sí, ahí está. Ahí está listo el temporizador y en un momento más va a tomar la fotografía con flash. Ahí está. Ok. Estaba hace rato en 10, ya subió en 11. 11 exposiciones que se han ejecutado. Ok, ahí está. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues efectivamente sí está llevando a cabo su trabajo de manera efectiva, totalmente efectiva. Físicamente está muy bien la cámara. Le vamos a echar un poco más luz para que vean pues las condiciones estéticas. Está muy bien. Ok, todo está muy suave. Les repito, la línea de cámaras IQ, Zoom son cámaras muy buenas con excelente desempeño. Okay. Perdón. Entonces aquí en este botoncito que está aquí, si nosotros le picamos va a rebobinar, pero no queremos que rebobine porque este rollo lo vamos a seguir usando para futuras demostraciones. Ok, bueno, pues con esto llegamos a la parte final del video. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, comentarios son bienvenidos. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por su like, comentarios. Cualquier cosa, estamos a la orden. Saludos.